Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a continuar con el estudio al libro de los Salmos y en esta oportunidad vamos a compartir el Salmo número 57. Este Salmo número 57, de manera similar a otros salmos de David, se presenta como un lamento que sin embargo expresa suma confianza en el Señor en medio de circunstancias muy difíciles, muy adversas para él. Desde que comenzamos a compartir el Salmo 54 en adelante, nos encontramos con que cada uno de ellos se refieren a oraciones de confianza en medio de situaciones adversas. David ora, por ejemplo, en el Salmo 56, pidiendo ser protegido y que Dios tenga misericordia de él. En el Salmo 55 pide la destrucción de los enemigos que lo traicionan. En el Salmo 54 encontramos una oración, una plegaria pidiendo protección y así sucesivamente. Evidentemente, en este lapso de tiempo en que vamos compartiendo los Salmos 54 en adelante, pareciera como que David es redundante en este pedido. Pero nos olvidamos del aspecto histórico, que indica que David pasó por situaciones de peligro repetidas veces, muchas veces, desde que decidió salir de la corte de Saúl en adelante. Por el título de este salmo, sabemos que el salmista se oculta en una cueva para huir de sus enemigos. Posiblemente se refiere a la cueva de Adulam. Y este pasaje puede ser leído, esta situación puede ser leída en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 en adelante. David sigue ocultándose de Saúl, pero sabe que su verdadero refugio no se encuentra en las paredes de una cueva, sino bajo la sombra de sus alas. En esta cueva se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Su compañía nos muestra un atisbo de las controversias en que se encontraba aquel que fue considerado su jefe. Es evidente que David pasaba por una etapa difícil y complicada. A pesar de todo, este salmo tiene una tonada inicial, o tiene una tonada con la cual tiene que ser ejecutado, cantado. Leemos como título: plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores, al músico principal sobre no destruyas. Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Sobre no destruyas. Hemos explicado anteriormente que cada vez que en los títulos de los salmos encontramos esta expresión sobre, está diciendo que el salmo en cuestión tiene que ser cantado conforme a alguna melodía ya conocida anticipadamente. Evidentemente ya se conocía una melodía que hacía referencia a la necesidad de no destruir o dejar principalmente en las manos de Dios cualquier tipo de venganza personal. Es decir, David está contemplando a Saúl como su enemigo más cercano, como su enemigo real. Y sin embargo en su corazón sigue surgiendo la misericordia hacia aquel que lo odia, hacia aquel que no lo ama. A pesar de todo, dijimos anteriormente, la tonada del salmo es sobre no destruyas. Como dijera un escritor cristiano en referencia a esta frase, podemos tener en cuenta, por el espíritu de la oración al Señor, que el Señor nos eximirá a nosotros si nosotros eximimos a nuestros enemigos. Recordemos que en el Salmo 18:25 leemos: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Vamos a dividir rápidamente este salmo en 3 porciones, y cada una de ellas nos va a dar una breve enseñanza. La primera porción encontramos del versículo 1 al versículo 3. El Salmo 57 dice en principio de esta manera: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos.
Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Al final o en el medio del versículo 3 nos encontramos con esta expresión ya tan conocida para nosotros, el Selah, que está marcando un tiempo de pausa, de respirar profundo, de pensar lo que se está diciendo o en este caso lo que estamos leyendo, porque nos encontramos con un hombre reclamando la misericordia de Dios y se detiene a pensar en ella. El Salmo comienza reclamando la misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad, hemos leído. Spurgeon dice lo siguiente: Él pedía misericordia y la verdad vino con ella. Así nuestro Dios nos da más de lo que pedimos o pensamos. Sus atributos, como los ángeles, están siempre dispuestos a acudir a rescatar a sus escogidos. ¿Dónde buscaba David esa misericordia? Y él dice: en la sombra de tus alas me ampararé. Como dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuestros enemigos pueden encontrarnos y aún hacernos sufrir si confiamos en un refugio natural, como puede ser una cueva. Pero no existe nadie que pueda tocarnos al amparo de su misericordia, porque si el mismo Dios ordena que no haya aflicción para nosotros, no hay nada que pueda hacer el hombre para cambiar esa condición. David está pasando por un momento difícil, pero sabe a quién dirigirse. Si hay algo que ha marcado los salmos que hemos compartido últimamente, es precisamente esta confianza puesta en Dios por parte del rey cantor. Constantemente nos encontramos a él expresando las primeras palabras de cada salmo: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Leímos en el Salmo 56. El Salmo 58 comienza diciendo: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. En el Salmo 54 leemos: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. En el Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. David sabe a quién dirigirse, David sabe a quién ir. Repetimos: una cueva puede parecernos un lugar excelente para escondernos, pero aún hasta allí pueden llegar nuestros enemigos. Pero no hay nadie que pueda llegar hasta donde se encuentra la misericordia de Dios. Nadie puede llegar a la sombra de sus alas. En segundo lugar, expone la maldad de sus enemigos. Dice esta porción del versículo 4 al 6. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí y en medio de él han caído ellos mismos. Y nuevamente la pausa, Selah. Mi vida está entre leones. Como la zarza de Oreb, el creyente se halla con frecuencia en medio de llamas, pero nunca es consumido. Es un gran triunfo de la fe cuando somos echados entre tizones y hallamos descanso, porque Dios es nuestra defensa. Es interesante la descripción que hace David de aquellos que le rodean y cómo él se encuentra en medio de toda esta situación. David, con unos pocos hombres, aunque para nosotros puedan parecer muchos, pero comparados con el ejército del rey eran muy pocos, se encontraba rodeado por el ejército, por la voluntad del rey, por los súbditos que buscaban por todos lados, por hombres acostumbrados a la guerra. Y sin embargo, David, aún sabiendo esto, sabe que está protegido por Dios.
no se detiene en el hecho de no querer describir a sus enemigos, todo lo contrario, sí que lo hace, sí que habla acerca de ellos. Así deberíamos hacer nosotros cada vez que oramos, cuando tenemos bien en claro quién es nuestro enemigo, no con la intención de buscar algún tipo de venganza por nuestra mano, sino simplemente exponiendo delante de Dios a aquel o aquellos que se oponen por el solo hecho de ser hijos de Dios, por el solo hecho de que seamos hijos de Dios. El cántico termina manifestando la motivación espiritual de parte de David. Dice del versículo 7 al 11, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Despierta, alma mía. No dice David en medio de la preocupación, mi corazón está fluctuante o temeroso, sino que está dispuesto, es decir, está calmado, está firme, está contento aún en medio de la situación, está resuelto y fijo o fijado a un ancla firme. No hay dudas que si el eje central está seguro, toda la rueda estará firme. Y para que nuestro frágil embarcación se mantenga firme en medio de las aguas de la tormenta, es fundamental que el ancla esté asegurada. De la misma manera, cuando nuestro corazón decidimos confiar en Dios, el servicio y la alabanza serán expresiones naturales. Aún Adulam puede ser un lugar de exaltación si el Señor reina en los corazones de quienes habitan allí. Miren, estimados hermanos, a veces creemos que uno no puede tener un cántico de victoria anticipado en medio de la prueba. David nos está enseñando todo lo contrario, porque saben en quién confía y en quién está su vida. Uno puede imaginarse a aquel grupo de hombres encerrados en la cueva, cantando y alabando a Dios, orando y exaltando a aquel que era el único que podía protegerlos y defenderlos. Y lo hacían con esta certeza, no había otro como él. Saúl podía tener ejércitos, podía tener fuerza, podía tener voluntad, decisión y aún el poder de dirigir hacia donde quisiera a aquellos que estaban bajo su mandato. Pero David y los poquitos adentro de la cueva tenían al Dios grande que había prometido cuidarlos y defenderlos siempre. Por eso, repito, aún la cueva de Adulam puede ser un lugar de exaltación y no de queja, si el Señor reina en los corazones de quienes habitan allí. Recordemos, hermanos, un corazón dispuesto es un corazón victorioso. David expresó en estos últimos versículos que su corazón estaba listo, que su corazón estaba dispuesto, que él iba a cantar, iba a trovar salmos. Le pide a su alma que se despierte, le pide a la música que forme parte de su experiencia, de la experiencia de su alma. Él dice que se va a levantar de mañana para alabar en medio de los pueblos y reconoce que grande hasta los cielos la misericordia que lo sostiene cada día y hasta las nubes su verdad. Por lo tanto, termina mirando más allá de los problemas y más allá de las dificultades. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea tu gloria. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y sea cual sea la circunstancia que nos toque vivir o experimentar, tengamos en cuenta que, al igual que David, podemos clamar por esa misericordia, pero también estar seguros de que Dios está de nuestro lado y que bajo la sombra de sus alas nos podemos amparar no una vez, ni dos, ni tres, todos los días de nuestra vida.